Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de emociones fuertes, porque hoy vamos a sumergirnos en el jugoso mundo de las series turcas. Y como saben, aquí en el canal nos encanta el drama, los romances y por supuesto, las noticias que nos hacen suspirar y especular. Y hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo que ha estado en boca de todos, especialmente de los fanáticos de las series turcas y, en particular, de la serie Emanet. Prepárense porque tenemos noticias muy jugosas. Vamos a sumergirnos en el mundo del romance, los rumores, las confirmaciones a medias y las especulaciones, porque hoy vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, amigos, el título lo dice todo. Ya lo saben. Halil İbrahim Ceylan, el guapísimo y talentoso actor que interpretó a Yaman en Emanet, ha hecho unas declaraciones que han incendiado las redes sociales y han puesto a temblar a los corazones de todos los fans. Ha hablado, nada más y nada menos, que sobre sus sentimientos hacia su compañera de reparto, la increíble Esla Turkoglu, quien le dio vida a la inolvidable Seher en la misma serie. Y lo mejor de todo, lo ha hecho en una entrevista muy sincera. Así que si son como yo y les encanta el drama, los romances y las series turcas, han llegado al lugar correcto. Han aterrizado en el sitio indicado. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre esta explosiva entrevista, analizaremos a fondo las declaraciones de Halil İbrahim, exploraremos el contexto de su relación con Esla, repasaremos la química innegable que tenían en pantalla y, por supuesto, les daré mi opinión y análisis sobre todo este asunto. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de emociones, teorías y especulaciones? ¡Vamos allá! Antes de empezar a desmenuzar esta bomba informativa, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, noticias de farándula, debates apasionados sobre los mejores asteriscos, chip asterisco y mucho más. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán ni una pizca de información jugosa. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para ponerlos en contexto, porque sé que hay muchos de ustedes que recién se unen al mundo de las series turcas, y puede que no estén tan familiarizados con Emanet, les hago un breve resumen. Emanet fue una serie turca que se convirtió en un fenómeno global, un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo. La historia nos cuenta la vida de Seher, una joven que se ve obligada a cuidar a su sobrino Yusuf después de la trágica muerte de su hermana. En su camino se cruza con Yaman, un hombre poderoso y frío, que inicialmente se muestra reacio a aceptar la presencia de Seher y Yusuf. Sin embargo, a medida que la historia avanza, la barrera de hielo de Yaman se derrite y surge entre ellos una conexión profunda y apasionada. Pero lo que realmente catapultó a Emanet al estrellato fue, sin duda, la química explosiva entre Halil İbrahim y Esla. Era algo innegable. Desde el principio, la conexión entre Yaman y Seher, sus personajes, era palpable. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la forma en que se cuidaban. Era imposible no enamorarse de ellos. La forma en que se entendían con una simple mirada, la pasión que desbordaban en cada gesto, la manera en que se apoyaban mutuamente. Era puro fuego. Y claro, los fans, como buenos románticos que somos, como buenos asteriscos chipe asterisco que somos, comenzaron a especular sobre si esa chispa, esa conexión mágica que veíamos en la pantalla, se extendía más allá del set de grabación, más allá de la ficción. Y es aquí donde entra en juego esta entrevista que ha revolucionado las redes. Aunque lamentablemente no tenemos la entrevista completa traducida palabra por palabra, sí tenemos fragmentos clave y resúmenes de fuentes confiables y medios especializados en el mundo de las series turcas. Y según lo que se ha filtrado, según lo que se ha compartido, según lo que han revelado las traducciones, Halil İbrahim fue bastante directo y honesto. No dio una respuesta tajante, no dijo un rotundo sí, estoy enamorado, pero tampoco negó nada. En lugar de eso usó un lenguaje que para muchos fue una confirmación velada, una declaración sutil pero significativa de sus sentimientos. Dijo cosas como, Esla es una persona muy especial para mí. Ya con eso, nos encendió la mecha. Hemos compartido una experiencia muy intensa juntos. Una experiencia intensa. ¿Acaso podía ser más romántico? La conexión que tuvimos fue única. Única.
Esa palabra lo dice todo. Y la frase que realmente encendió las redes sociales, la frase que desató la locura, la frase que nos hizo suspirar y replantearnos todo, no puedo negar que siento algo. Por ella. ¡Guau! ¿Escucharon eso? No puede negar que siente algo por ella. Lo dijo. Lo insinuó. Lo confirmó a medias. La frase que todos esperábamos. Claro, no dijo abiertamente estoy enamorado de ella, pero esas palabras, con ese tono, con esa mirada, esas palabras dijeron mucho. Muchísimo. Y para quienes hemos seguido la serie con pasión, para quienes hemos visto las entrevistas, las fotos, los vídeos tras las cámaras, para quienes hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada mirada cómplice, las palabras de Halil Ibrahim no resultan sorprendentes. En absoluto. Durante el rodaje de Emanet, tanto Halil como Esla compartían mucho contenido en sus redes sociales. Publicaban fotos juntos, vídeos divertidos, momentos íntimos, *making of* de las escenas. Se les veía muy unidos, riendo, jugando, apoyándose mutuamente, compartiendo complicidades. Eran uña y carne. Incluso en varias ocasiones, sus compañeros de reparto y miembros del equipo comentaban sobre la buena química que tenían y lo mucho que se cuidaban. Eran el uno para el otro. Se notaba que había una conexión especial, una complicidad que trascendía lo profesional. Todo esto, obviamente, alimentó aún más las especulaciones sobre un posible romance. Los fans no tardaron en crear perfiles dedicados a ellos, a su *chip*, a su posible amor. Después de que Emanet terminó y después de una temporada que nos mantuvo al borde del asiento, con giros inesperados y momentos inolvidables, ambos tomaron caminos separados profesionalmente. Esla, por su parte, ya está trabajando en otra serie, demostrando su talento y consolidando su carrera. Y Halil, por su parte, está enfocado en proyectos musicales, en otros proyectos artísticos y en consolidar su carrera. Dos caminos separados, pero con un mismo destino. Sin embargo, esto no detuvo los rumores. En absoluto. Los fans no se rinden. Cada vez que se encontraban en algún evento, cada vez que alguien publicaba algo sobre ellos, las redes sociales se encendían. Los *chips* se activaban, los rumores se intensificaban, las expectativas crecían. Y ahora, con esta entrevista, el fuego parece haber sido avivado aún más. La llama se ha reavivado. El fuego del amor, la especulación y la esperanza arde con más fuerza que nunca. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Deberíamos interpretar las palabras de Halil como una confirmación definitiva de un romance? Bueno, eso depende de cómo lo interpretemos cada uno. Depende de nuestra capacidad de análisis, de nuestra fe en el amor, de nuestro deseo de que este *chip* se haga realidad. Lo que sí es claro es que hay sentimientos involucrados. Eso es innegable. Él no solo está hablando de una simple amistad o de una relación de trabajo. Está hablando de algo más profundo, algo que lo ha marcado, algo que lo ha transformado. Está hablando de amor. Y aquí es donde entran mis reflexiones, donde entran mis opiniones personales. Para mí lo más importante es que Halil Ibrahim ha sido honesto y respetuoso con Esla. No ha buscado sensacionalismo ni ha utilizado sus sentimientos para generar controversia. Ha expresado su sentir de manera sutil, pero sincera. Ha sido cuidadoso con sus palabras, ha medido sus gestos, ha mostrado respeto por la privacidad de Esla. Y eso, creo, es digno de admiración. Es un caballero. Un verdadero caballero. Además, creo que es válido que se sienta atraído por Esla. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron emociones fuertes, vivieron momentos intensos y crearon una conexión especial. Es normal, es humano, es natural que surjan sentimientos en esas circunstancias. Es la magia del amor. Y aunque no sepamos exactamente qué tipo de relación tienen, o si tienen una relación romántica, lo importante es que sean felices y que se respeten mutuamente. Que cada uno siga su camino y encuentre la felicidad. También es crucial recordar que ellos son seres humanos, con sus propias vidas privadas. Tenemos derecho a sentir curiosidad, a especular, a soñar con un posible romance, pero debemos respetar su privacidad y no presionar para que revelen más de lo que están dispuestos a compartir. No podemos obligarlos a compartir su intimidad, ni a responder a nuestras preguntas.
Debemos ser respetuosos, debemos ser empáticos, debemos ser conscientes de que ellos tienen el derecho de elegir qué compartir y qué no. En cuanto a Esla, hasta el momento no ha hecho declaraciones públicas sobre este tema. Es posible que prefiera mantener su vida personal en privado, y eso es totalmente válido. Es su derecho. Respetamos su decisión. Lo importante es que ambos sean felices, tanto personal como profesionalmente. Que cada uno encuentre su camino y cumpla sus sueños. En resumen, las declaraciones de Halil Ibrahim son un claro indicio de que siente algo por Esla Turkoglu. Aunque no ha confirmado abiertamente un romance, sus palabras y gestos sugieren una conexión especial que va más allá de lo profesional. La química entre ellos en Emanet fue innegable y parece que esa conexión se extendió también a la vida real. No hay duda. ¿Significa esto que están juntos? No lo sabemos con certeza. Quizás sí, quizás no. Quizás estén empezando una relación, quizás estén en una etapa de exploración, quizás simplemente sean grandes amigos con una conexión muy fuerte. Pero lo que sí sabemos es que ambos se aprecian, que han compartido una experiencia muy significativa, y que se cuidan. Y eso, en mi opinión, es suficiente para estar felices por ellos. Porque la felicidad ajena también nos hace felices a nosotros. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla son algo más que amigos? ¿Creen que algún día confirmarán su romance? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, teorías y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Son *te ama Halil y Esla? ¿Son *te ama amistad? Cuéntenme. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y debatir sobre los temas que nos apasionan. Gracias por acompañarme en esta exploración del mundo de Emanet y de los sentimientos de Halil Ibrahim. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan nada. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún nuevo vídeo. Así estarán al día con todas las noticias. Y recuerden, si quieren que siga hablando de series turcas, de actores y actrices turcos, de rumores y confirmaciones, de análisis y teorías, y de todo lo relacionado con este apasionante mundo, hágamelo saber en los comentarios. Sus comentarios son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, sigan soñando.